¿Qué tiene el poder que todos queremos un poco? ¿Qué perdemos cuando lo conseguimos? Soy María Benítez y te invito a desarmar el poder conmigo Y ver qué pasa cuando dejamos de necesitarlo. Bienvenidas, bienvenides y bienvenidos a Tiro al Blanco. Este podcast es un espacio creado para cuestionarnos el poder desde dentro. Espero que junto conmigo, repensar lo que creemos te sirva para habitar lugares diferentes. Episodio 1. Abusar del poder como estrategia de supervivencia. Todo es una competencia. Hemos naturalizado que la vida es una experiencia individual y por ende, la idea de que cuidar nuestros intereses, plan de vida, familia, metro cuadrado, a costa de lo que sea, es la lógica que nos rige. Esto nos lleva a pensar en la vida como un concurso permanente, donde lo importante es aventajarse, ganar, pasar primero, sacar provecho. No lo nombramos como violencia, ni siquiera alcanzamos a percibirla como tal. La violencia está naturalizada, sino como estrategia. Hay que saber moverse, ser listo, aprovechar la oportunidad, tener contactos. Y en ese lenguaje se esconde la trampa. No es que seamos malos o abusivos, es que el sistema nos entrena para sobrevivir en un tablero donde alguien siempre tiene que perder y nunca queremos ser nosotros. El éxito se convierte no solo en una conquista personal, sino en la misión de vida, que a su vez normaliza el costo como parte de lo que hay que hacer para rendir cuentas de una buena vida. Y entonces, justo el problema es que al volverlo cotidiano, ya no lo vemos como presión, sino como mérito. Nos convencemos de que quien gana es más capaz, más inteligente, más valioso. La violencia se vuelve invisible porque se maquilla de astucia, como si todo dependiera de las habilidades individuales, y no de una estructura que favorece solo a algunos y que además vende una fantasía de poder. El poder resulta una palabra tan difusa, ¿y cómo no va a serlo si en el poder está la ausencia de límites? Pareciera que para nuestra mente resulta imposible dejar pasar la oportunidad de ejercer el poder. ¿Pero realmente es así? En el fondo, lo que incomoda es darnos cuenta de que todos jugamos ese papel. No se trata de villanos contra inocentes. Se trata de reconocer que participar en esta lógica, aunque sea para sobrevivir, nos convierte en engranajes de la misma máquina que decimos odiar. La pregunta incómoda es si realmente tenemos opción. ¿Qué estoy jugando y por qué? ¿Es posible no entrarle a la competencia sin quedar fuera del juego? ¿Qué precio pagamos por ganar? Y peor aún, ¿qué estamos legitimando cada vez que lo logramos? Pero empecemos por el principio. ¿Qué entendemos por poder? Cuando pensamos en poder, casi siempre imaginamos jerarquías. Los que mandan y los que obedecen, los que deciden y los que esperan órdenes. Pensamos en presidentes, en empresarios, en hombres de traje, en dinero. Sin embargo, el poder se habita, se transforma, se adapta, cambia de piel. ¿Está en las instituciones? Sí, pero también en los cuerpos, en los gestos, en las miradas, en los vínculos cotidianos. En la forma en que nos posicionamos ante los otros, en quién puede hablar sin miedo y quién tiene que medir cada palabra, en quién ocupa espacio con libertad y quién pide permiso para hacerlo. Entonces volvemos a la pregunta inicial. ¿Qué es el poder y por qué nos resulta tan difícil no ejercerlo cuando lo tenemos? Max Weber decía que el poder es la posibilidad de imponer la propia voluntad incluso frente a la resistencia de otros. En su forma más pura, el poder es conflicto, una tensión entre fuerzas que se enfrentan. No requiere legitimidad, ni moral, ni justicia, solo eficacia. El poder, según Weber, es ese momento en el que uno logra que el otro haga algo aunque no quiera. Pero Michel Foucault rompe con esa mirada vertical. Dice que el poder no se posee, se ejerce. Que no está únicamente concentrado en las instituciones, sino que circula a través de todas las relaciones humanas. Y además, suma la idea de que no solo reprime, también produce. Produce conductas, deseos, verdades, produce sujetos que se gobiernan a sí mismos según las normas que el poder les enseñó. Por eso Foucault no habla de liberarse del poder, sino de resistirlo desde dentro. Pierre Bourdieu, en cambio, nos obliga a mirar más de cerca. Nos dice que el poder no solo circula ni se impone, se interioriza. Su forma más eficaz no es la coacción, sino la creencia. El poder triunfa cuando logra que lo obedezcamos sin saberlo, cuando se vuelve sentido común. A eso le llama violencia simbólica, una dominación tan sutil que se confunde con el orden natural de las cosas.
Bourdieu explica que cada ámbito de la vida, la escuela, la política, la familia, el arte, funcionan como un campo, un espacio donde se compite por distintos tipos de capital, el económico, el social, el cultural o el simbólico. Quien posee más capital tiene más poder para definir lo que se considera valioso dentro de ese escenario, lo que es de buen gusto, la inteligencia, el mérito o el prestigio. Pero no basta con tener capital, hay que saber jugar. Y ese saber no se enseña, se encarna. Es el hábitus, ese conjunto de disposiciones que aprendemos al crecer en ciertos entornos y que determinan cómo hablamos, cómo miramos, cómo deseamos. El hábitus hace que las jerarquías parezcan naturales. Quien domina se siente legítimo y quien obedece inadecuado. Así la violencia simbólica actúa sin necesidad de violencia física. No obliga, seduce, convence, normaliza. Nos hace creer que el éxito es mérito, que el fracaso es falta de esfuerzo, que las diferencias sociales son producto de talento o disciplina. El poder se vuelve invisible porque lo hemos aprendido como forma de vida. Entonces, ¿el poder es una elección? Nietzsche, mucho antes, había hablado de la voluntad de poder como impulso vital, casi biológico, el deseo de afirmarse, de expandirse, de prevalecer. Y es tentador creerle, porque si el poder es instinto, entonces nadie es realmente responsable de ejercerlo. En realidad, eso resulta lo más cómodo de creer, que nuestra necesidad de dominar es natural, inevitable, parte de estar vivos. Pero ¿y si no lo es? ¿Y si lo que llamamos impulso vital es en realidad una narrativa del ego? Una historia que nos contamos para no sentir culpa, un modo de justificar nuestra violencia. Porque si el poder es natural, entonces todo está permitido. El más fuerte gana, el más listo asciende, el más astuto sobrevive. Y bajo esa lógica no hay espacio para la duda, ni para la culpa, ni para la ética, solo para la competencia. Quizá por eso la vida se volvió una versión moderna de la ley de la selva. Ganamos discusiones, seguidores, contratos, parejas, argumentos. Cada gesto cotidiano es una microdemostración de poder. ¿Quién convence? ¿Quién tiene la última palabra? ¿Quién no se deja? ¿Quién tiene razón? Lo interesante es que ni siquiera podemos darle una lectura de violencia. Lo vivimos como virtud. Nos enseñaron que saber moverse es señal de inteligencia, que no dejarse es autoestima, que aprovechar las oportunidades es tener visión. Entender esto es importante porque lo que creemos de la vida está construido sobre esta misma lógica. La idea de que el poder es natural, inevitable e incluso deseable se ha filtrado en la forma en la que pensamos el progreso, el éxito y la historia. Hemos normalizado que dominar es una forma legítima de existir, que avanzar implica necesariamente pasar por encima de alguien. Bajo esa creencia, las relaciones de poder dejan de verse como elecciones políticas o éticas y se vuelven leyes naturales. Y cuando algo se percibe como natural, deja de cuestionarse. Esa ha sido la estrategia más eficaz del poder, presentarse como necesidad, como si las jerarquías fueran tan inevitables como la gravedad y oponerse a ellas fuera ingenuo o improductivo. Un ejemplo de cómo esta narrativa ha sostenido los abusos más grandes de la historia es el proyecto de colonización, el cual no se narra como un acto de violencia, sino como una misión civilizatoria. Los imperios europeos se contaron a sí mismos que expandirse era su deber y que imponer su lengua, religión y ciencia era iluminar al resto del mundo. Esa versión del poder se disfraza de deber moral. Conquistar por el bien de los otros. Lo mismo pasa con cualquier otra forma de dominación que logra justificarse. Se convierte en historia, en progreso, en destino. A lo largo de los siglos, esa lógica se ha producido en distintas escalas. La conquista se volvió modernización, el control se volvió desarrollo y la competencia, que alguna vez fue una herramienta, se transformó en la esencia de lo humano. Si entendemos que el poder ha sabido contarse a sí mismo como una fuerza necesaria, como lo hizo en la colonización, entonces se vuelve más fácil ver cómo esa misma narrativa sigue viva en lo cotidiano. El gesto colonizador no terminó con los barcos ni con los imperios. Sigue presente cada vez que creemos que mi forma es más correcta, más sensata o más civilizada que la del otro. Lo reproducimos cuando sentimos que nuestra manera de pensar, de hablar o de vivir es la medida de las demás. Cuando desde una aparente buena intención explicamos al otro cómo debería estar haciendo las cosas, cómo debería sentir o reaccionar, como si no supiera, como si necesitara ser guiado.
Esa es la versión más íntima del poder. La creencia de que yo tengo las respuestas y que el otro me necesita para corregirse, para aprender, para avanzar. En el trabajo, en las relaciones, en la militancia, en los vínculos afectivos, lo hacemos más seguido de lo que pensamos. El poder se ejerce con certeza, con el gesto de quien sabe cómo. Hay algo profundamente seductor en ocupar el lugar del que enseña, el del que tiene razón, el del que salva. Nos da identidad, propósito, relevancia, pero detrás de esa sensación también se esconde lo mismo que movía a los colonizadores, la necesidad de afirmar que mi forma de ver el mundo es la correcta. Así, abusar del poder no siempre se trata de sacar ventaja o pasar primero. En la mayoría de las ocasiones es imponer mi visión del deber ser. Es hacer un juicio sobre la forma de reaccionar del otro, asumiendo que nosotros lo haríamos diferente. Es apropiarme de la palabra del otro o decidir qué es lo justo sin preguntar quién lo está pagando. En ese sentido, el poder no necesita un contexto histórico para manifestarse. Basta con la oportunidad de sentirnos un poco superiores y para entenderlo y atenderlo hay que reconocer primero esa pulsión. La de pensar que tenemos la razón, la de creer que podemos arreglar al otro, la de usar el poder en nombre de algo que creemos correcto o bueno. Es fácil reconocer la violencia cuando grita, cuesta más verla cuando se disfraza de virtud. Nos volvemos ejercedores de violencia cuando confundimos el bien con el control, la ayuda con la corrección, la inteligencia con la capacidad de ganar. Y si no somos capaces de nombrarlo en nosotros, de reconocer en qué momentos ejercemos poder como si fuera una forma de cuidado, entonces seguiremos reproduciendo en escala doméstica la misma estructura que ha sostenido las jerarquías más violentas. El poder sobrevive no porque los ejerzan los poderosos, sino porque todos lo reproducimos, lo anhelamos y lo ejecutamos sin considerar la posibilidad de renunciar a él. Pero si esa posibilidad existiera, ¿qué pasaría si en lugar de buscar ocupar el centro, aprendemos a vaciarlo? Si en lugar de ascender, decidimos ceder. Si en lugar de disputar el poder, exploramos qué significa no necesitarlo. No como una lección moral ni como nuevo mandato, porque convertir la renuncia en virtud sería volver al mismo juego, sino como un experimento. Tal vez no se trata de renunciar en un sentido absoluto, sino de aflojar la necesidad de ganar, de dejar espacio a la duda, al error, a la pérdida, de probar cómo se siente no tener la razón, no imponerse, no controlar el resultado. Renunciar en ese sentido no es rendirse, es dejar de temer. Es asumir que podemos perder sin desaparecer, que soltar no equivale a no existir. El poder se alimenta de esa idea del que solo valemos cuando dominamos algo. Un lugar, una conversación, una causa, una persona. Desarmar el poder quizás sea tan simple y tan difícil como dejar de actuar desde el miedo a no valer. Tal vez podríamos empezar por gestos mínimos, por hacer algunos ensayos de desobediencia. No tener la última palabra, no explicar lo que alguien ya entiende, no corregir para sentirnos útiles, reconocer cuando necesitamos tener razón solo para sentirnos alguien. Escuchar sin preparar una respuesta, callar cuando el impulso sea defendernos, reconocer un error sin intentar compensarlo con un acierto. No dar por hecho, mirar sin clasificar, no intervenir si no es necesario. Pequeños gestos de rendición momentánea, brechas que el poder no sabe habitar. No son recetas ni promesas de pureza, son ejercicios de imaginación. Ver qué pasa cuando dejemos el centro vacío por un instante, cuando no ganamos, cuando no corregimos, cuando simplemente no ocupamos un lugar. Quizá ahí, en esa pausa, comience a existir otra forma de fuerza, una que no necesita imponerse para sentirse real. Cuéntame qué piensas y nos vemos en el siguiente Tiro al Blanco. Tiro al Blanco es una producción del Laboratorio de Educación y Mediación Intercultural de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Escrito y dirigido por María Benítez. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y Facebook. Sígueme en @elclosetdelagordamx y escucha este y otros podcasts en nuestras plataformas.